9 de la mañana, 12 minutos, y después de conocer estas y otras iniciativas en algunas sedes de la Universidad Nacional de Colombia, es hora de conversar acerca de proyectos que avanzan en la Universidad Nacional de Colombia y que la vinculan con otras entidades. Sí, Sonia, hoy vamos a estar abordando los detalles del estudio longitudinal para el seguimiento a la cohorte de la generación de la vida y de la paz, un proyecto entre la Facultad de Enfermería de la UNAL y el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a saludar a nuestros invitados y a ir conociendo el propósito que ha tenido este estudio. Saludamos primero al profesor Fred Manrique Abril. Él es docente de la Facultad de Enfermería de la UNAL. Profesor, bienvenido a Radio UNAL y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, equipo de Radio Universidad Nacional y a toda la audiencia. Gracias por la invitación y prestos para compartir estas experiencias con toda la comunidad, tanto académica como nacional que nos escucha. Y también sumamos a esta entrevista a Fernando Pedraza Vargas, es líder de evaluación de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Fernando, bienvenido a Radio UNAL. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo especial para todos los radioescuchas que nos acompañan en este momento. Profesor, es importante que conozcamos primero el propósito que ha tenido este proyecto en conjunto y también cuál ha sido ese objetivo que tiene este estudio. El estudio longitudinal Generación de Vida y de la Paz es un proyecto de país que hace seguimiento durante varios años al desarrollo de miles de niños y niñas en diferentes regiones de Colombia. El propósito, como tú lo mencionas, es entender cómo influyen las condiciones del hogar, el territorio, los servicios de salud y educación y las experiencias cotidianas con su hogar, con su familia, con el entorno, en la forma en que las infancias crecen, aprenden, sienten y se relacionan con otras personas. Este estudio pues se hace a través de visitas periódicas en los hogares de los niños, allí en las regiones donde habitan, en el Caribe, en el Pacífico, en el Oriente, en Bogotá, y con esas condiciones en que los niños se desarrollan, pues hacemos el seguimiento y vamos a tener por primera vez en Colombia un estudio nacional del desarrollo de la infancia. Steve, creo que vale la pena también conversar acerca de cómo ha sido el paso a paso, cómo ha ido avanzando este estudio y de alguna manera explicarnos qué elementos han sido importantes. Sí, cuando hablamos del paso a paso que se ha tenido dentro del estudio, recoge las características tradicionales de muchos procesos que se tienen en el marco longitudinal. Nosotros partimos como país de una primera intención que se llevó a cabo alrededor del año 2023-24, en donde una apuesta de diferentes sectores por hacer una lectura diferente de política pública. Veníamos hasta ahora con lecturas puntuales dentro de lo que es el marco de lo que es estudios transversales, y se pasó a una intención de hacer un estudio longitudinal que nos permitiera tener información, tal como lo señalaba el profe Fred, de lo que pasa con el desarrollo de niños y niñas, pero no en un momento en particular, sino a lo largo del tiempo. Esto llevó lógicamente a establecer una primera intención de un diseño para Colombia, recogiendo las características que tenemos como país. Pasamos luego el año pasado, 2025, a hacer un ejercicio de pilotaje de ese diseño que inicialmente habíamos establecido, para ahora estar orgullosamente en lo que es el levantamiento de la línea base de estas primeras 3 tomas que vamos a tener de niños y niñas durante la primera infancia, y que nos van a dar respuestas que como país no tenemos y que algunos países en Latam sí han recogido a través de estudios longitudinales que ellos y ellas han adelantado. Profesor, también hablemos sobre cómo se ha avanzado en nuestro país en esos temas de desarrollo integral, tanto para las niñas como para los niños. Como lo decía Steve, la falta de una medición estable y uniforme ha hecho que pues, las representaciones y lo que podamos decir del desarrollo infantil sean disímiles, de tal manera que hoy, a partir de tener instrumentos claros para la medición, como vamos a tener en Colombia tenemos un instrumento que es la escala de brevedad de desarrollo, aunque se cuenta desde 1988, pues no es el mejor instrumento de la medición del desarrollo, es una aproximación
hacia un marco conceptual en 4 dimensiones o 4 minios. Sin embargo, el estudio logró, con la financiación que tiene desde el Ministerio de Educación con el presupuesto de la Nación, tener instrumentos como el Batel, que nos va a permitir tener la medición del desarrollo infantil comparable con otros sectores, no solamente Latinoamérica, a nivel mundial. Pues Colombia avanza en este proceso, vuelvo y digo, tenemos valoraciones de desarrollo infantil no solamente cuantitativas y cualitativas con la EAD que se ha desarrollado, sino ahora contamos con esta primera medición que se hace a través de este instrumento que denominamos Batel, otro instrumento que lo tiene Save the Children y que nos permite comparar nuestro desarrollo con otras latitudes como es el IDELA. De igual forma, también estamos conociendo la percepción que tienen los padres y cuidadores a través de instrumentos como el ASQ, el CBCLS y el ITSEA. Y estamos caracterizando los hogares y los cuidadores de los niños. Eso es importantísimo en la evaluación del desarrollo infantil porque estamos viendo quién acompaña ese crecer del niño, ese desarrollarse en su entorno, con quién lo hace y en qué condiciones lo hace. Y obviamente involucrando las instituciones educativas que nosotros denominamos unidades de servicios, allí cómo son atendidos los niños y cómo a medida del tiempo, año tras año, mes tras mes, día tras día, reciben todos estos estímulos que permiten evaluar qué más cambia en el niño en su entorno motor, en su entorno cognitivo, en su percepción, en su autocuidado. Este paso inicial que se ha hecho y como les dijo Steve, de 3 años avanzando en el diseño y puesta en marcha del estudio, hará posible que este indicador empiece a marcar nuevas dimensiones y políticas para nuestro país en torno a la infancia, que ha avanzado en políticas públicas, pero específicamente en el desarrollo, por fin vamos a tener una visión política mucho más cercana a esa valoración que se está realizando. Steve, me gustaría preguntarle desde su perspectiva y por supuesto desde la del Ministerio de Educación Nacional, ¿cuál es el aporte de entidades como la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cuál ha sido la contribución a lo largo de estos 3 años? Y no solo de la universidad, sino en general de la academia que se sume a este proyecto. Muchas veces en las lecturas que hacemos de política pública nos quedamos con la voz de aquellos actores que están directamente vinculados con el Estado, por la experticia que tienen, digamos, en la consecución de diferentes tomas de decisiones, por la experiencia que hay en la construcción de la misma política, y dejamos a un lado, por diferentes razones, la voz de la academia. En la academia, desde luego, la investigación va a ser el vehículo que va a dar evidencia a muchas tomas de decisiones que se tienen en este proceso. En este momento, al hablar del estudio longitudinal, tenemos una experiencia que no solamente recoge una lectura de política diferente al ser en un marco longitudinal, no solamente se centra en una lectura más allá del dato puntual en lo que es la traza de la información en el tiempo, sino que recoge en una de las experiencias significativas que tenemos como país la voz del Estado y la voz de la academia. Por supuesto, la participación de universidades como la Universidad Nacional en este momento, en su momento la Universidad de los Andes, permite que tengamos la experiencia que diferentes grupos de investigación pueden aportar desde lo que ha sido su quehacer investigativo a que la información que recojamos tenga toda una calidad no solamente en el diseño, como comentaba hace un momento el profe Fred, que duró varios años, y por supuesto, implementación, que después va a durar años, pero en el sentido de la toma del dato, no en cada una de las fases, nos va a permitir de alguna manera tener ese conocimiento, esa posibilidad de cualificar la acción para que academia y Estado cierren la brecha que generalmente ha caracterizado este ejercicio. En el ciclo de políticas públicas, la evaluación es clave porque nos permite reconocer cuáles son los avances que hemos tenido en las nuevas definiciones, cuáles son los puntos u oportunidades que tenemos para hacer modificaciones y, por supuesto, en llegar a los territorios con un sentido de pertinencia que permita, lógicamente, cerrar allí las brechas que generalmente se han caracterizado
por desigualdades. La experiencia que en este caso tiene la Universidad Nacional desde el grupo de investigación de la Facultad de Enfermería, en su momento la experiencia que nos proporcionó en el piloto la Facultad de Ciencias Sociales, el grupo de investigación que también lideró el ejercicio del diseño desde la Universidad de los Andes, se suma a lo que desde la Dirección de Primera Infancia y el Ministerio hemos venido de alguna forma desarrollando por la calidad de la educación para niños y niñas en primera infancia. Profesor, por último, hablemos sobre dónde podemos encontrar esos datos importantes acerca de todo este proyecto, acerca de esta iniciativa que se ha venido trabajando en conjunto para las y los interesados y que también quizás quieran hacer parte o aportar en este proyecto. Bueno, la invitación sí es a que todas las autoridades donde estamos en los 200 municipios de Colombia, pues estén atentos a hacer contribuciones al apoyo del trabajo de campo y allí con nuestros encuestadores, sensibilizadores y supervisores de la universidad puedan brindarles la información de primera mano. Sin embargo, para el grupo, para el público en general y para nuestros oyentes, está la página web cortevidaypaz.com. Es una página diseñada en conjunto con el Ministerio de Educación, donde ponemos allí un marco de preguntas específicamente de generación de la vida y la paz, y allí nos hablan sobre asuntos del desarrollo infantil, derechos de los niños, aspectos que se observan como el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, los movimientos y coordinación, relaciones y emociones, los instrumentos que se utilizan. Podrán mirar cómo vamos en esta valoración en el desarrollo infantil a través de la web, responder preguntas en la página Corte Vida y Paz. Hay un correo institucional en el cual la gente puede preguntar sobre cómo avanza el proyecto, cuáles son los indicadores que ya hemos logrado, cuáles son los mapas del desarrollo en Colombia, de acuerdo a características culturales, étnicas, regionales y demás. Y con el Ministerio también tenemos un acercamiento aquí a través de códigos QR de una cartilla que permite no solamente valorar a los niños y mirar su aproximación longitudinal, sino que los padres tengan algunas pautas de crianza en ese desarrollo infantil, que tengan algunos indicadores de seguimiento y puedan consultar a los organismos tanto del Estado como no del Estado, de salud y educación, para que toda su educación de los niños sea mucho más inclusiva de lo que queremos, que allí se acerquen también a las políticas públicas de infancia en los planes de desarrollo del orden municipal, territorial, departamental y nacional, sobre la contribución que puede hacer la comunidad y la sociedad civil hacia la protección de los derechos de los niños. Aquí está la página, está un correo electrónico que es igual, dirección, información, observación, @cortevidaypaz.com, e invitamos a la comunidad que visite nuestra página web del proyecto específica para que eviten confusiones dentro de nuestras páginas institucionales, vayan directamente y se informen. Estudio longitudinal para el seguimiento a la cohorte de la generación de la vida y de la paz, un proyecto entre la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional. Hoy nos acompañaron el profesor Fred Manrique Abril, quien es docente de la Facultad de Enfermería de aquí de la UNAL. Profesor, gracias. Gracias a ustedes y muy amables por la invitación, y un saludo especial para ON Radio. Y también agradecemos a Steve Fernando Pedraza, líder de evaluación de Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, por acompañarnos estos minutos en Radio UNAL. Muchas gracias a ustedes por ser parte de lo que es un estudio referente en Latinoamérica, el estudio longitudinal para el seguimiento de la Corte de la Vida y la Paz. Gracias por la invitación.